Estás escuchando el podcast Soy Ecoturista. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Soy Ecoturista, el podcast para todos aquellos que apuestan por una manera diferente de viajar. Para amantes de la naturaleza, para los que disfrutan de la gastronomía local y de cercanía, para los que quieren conocer la historia detrás de un camino, de una huella o de una población, para los que ayudan a proteger y conservar el territorio. En definitiva, un podcast para todo el mundo. Y es que, ¿quién no querría descubrir lugares tan maravillosos como este en el que me encuentro ahora mismo, la reserva de la biosfera de Urdaibai, en el País Vasco? Mi nombre es Guillermo Martínez y yo soy ecoturista. Y como decía, este es un podcast para aquellos que les gusta descubrir, conocer, entender qué hay más allá cuando visitan un destino, un espacio protegido. Y sobre todo para quienes quieren protegerlo para futuras generaciones, para que ellos, los que están por venir, puedan disfrutar de él. Y hoy vamos a descubrir una forma de aprender de un territorio, concretamente de este, a través de un elemento que ha sido testigo durante miles de años de nuestra historia. Y es capaz de contarnos cosas increíbles si somos capaces de interpretar lo que nos dice. Y para ayudarme con esta interpretación, porque, yo no soy ningún experto, quiero presentaros a Bárbara Casas y Imanol López. Bienvenidos. Hola. Buenos días, Guillermo. Bueno, ¿de qué elemento tan fascinante es del que estoy hablando y que nos cuenta tanto sobre nosotros? Bueno, pues al final estás hablando un poquito de la geología que tenemos en Urdaibai, miles, quizá incluso millones de años que tenemos aquí, de historia, que claro, que los geólogos al final podemos y sabemos leerlo en todas las rocas que tenemos en la Reserva Biosfera Urdaibai. Que la roca, en este lugar tan concreto, ¿por qué tiene esa importancia? ¿Por qué es tan relevante la roca, la piedra en Urdaibai? Sin palabras han quedado. O sea, es tan importante. ¿Por qué, Bárbara, por qué es tan importante esta piedra? Directamente lo ha dicho. Cuéntaselo todo, vale. Imanol. Bueno, al final son importantes porque aquí lo que tenemos son 16 lugares de interés geológico, que son al final 16 puntos especiales que tenemos a lo largo de la Reserva Biosfera, que son claves a lo largo de todo el País Vasco y también a nivel nacional. Aquí al final tenemos rocas que van desde rocas creadas en cámaras magmáticas, que llamamos rocas volcánicas. Vale, iba a decir que cámaras. Vale, que sí, no tenemos aquí volcanes, no, ojo. Claro, hablemos para neófitos completamente, porque me dices rocas creadas en cámaras magmáticas y me suena a película de Marvel. Entonces. Sí. Podría ser. Aquí se podría rodar alguna película de Marvel, pero bueno, estamos trabajando en ello, vamos a decir. Pero no, al final tenemos aquí rocas que antes estaban en cámaras magmáticas, que hoy en día los tenemos a nivel superficial porque se ha ido todo erosionando y levantando por otros procesos estructurales geológicos, podemos decir. Pero también tenemos otras rocas como arrecifes de corales, también tenemos arcillas muy especiales. Bueno, al final, una gran variedad que son los elementos de la geodiversidad que llamamos, que es muy variopinta aquí en la Reserva Biosfera. Una reserva de la biosfera que se puede venir a visitar a través de actividades de geoturismo, algo que existe, existe el geoturismo, gente que le gusta viajar comprendiendo, entendiendo qué hay detrás de la roca y que nos cuenta. Y Bárbara, ¿qué es una experiencia de geoturismo? ¿En qué consiste? Ahora me toca a mí, ¿no? ¿Ahora te ha tocado a ti? Nada, me pongo muy nerviosa cuando me grabáis. Nada, pues al final nosotros, lo que ha dicho Imanol, aquí tenemos mucha geología y nosotros nos dedicamos al geoturismo. Y el geoturismo es un tipo de ecoturismo que al final es lo que estamos hablando hoy en día, pero se centra sobre todo en poner en valor el patrimonio geológico y la geodiversidad. Siempre hablamos de la biodiversidad, lo entendemos como tal, la variedad de pajaritos, de gusanitos, de los animales, la las naturaleza. plantas. Es una maravilla, eso es parte del patrimonio natural. Pero también la importancia que tiene la geología, pues también está ahí. Entonces, ¿qué es la geodiversidad? ¿Qué es este patrimonio geológico? Es todos esos elementos que tenemos en la geología, por ejemplo, rocas, minerales, fósiles, volcanes, el paisaje que tenemos aquí en Urdaibai precioso, elementos masas hídricas, como por ejemplo el estuario que tenemos en Urdaibai. Y estos elementos tienen un valor. ¿Por qué? Porque nos cuentan cosas, nos cuentan historias de hace millones de años. Y estos elementos tienen una gran importancia, sobre todo en Urdaibai. ¿Por qué? Porque aquí Urdaibai, bueno, ya lo adelantó un poco Imanol, es pionera en el estudio, en el inventario de estos lugares de interés geológico, se llaman LICs, que es parte del patrimonio geológico. Y bueno, pues al final tenemos unos recursos maravillosos con los que trabajar y entonces lo que más nos gusta a nosotros en nuestra ciencia es divulgarla y contarla como es. Entonces nos aprovechamos un poquillo de ese patrimonio para hablar y hacer lo que estamos hablando, geoturismo. Y poner en valor, al fin y al cabo. Y bueno, de hecho, Urdaibai es un lugar al que viene mucho geólogo a nivel mundial a estudiar, ¿no? Por lo que tengo entendido, que es un enclave único. Claro, al final, al ser una figura de UNESCO, como es una reserva de biosfera Urdaibai, también se ha estudiado muchísimo a nivel universitario, a nivel internacional. En su día hicimos un estudio de cuántos artículos científicos y pósters y demás existían.
pues un muchito, ¿no? Desde finales del siglo XX, o sea, desde 1890 existe la primera publicación científica en Urdaibai, hasta, bueno, había al final una gran masa, una base de datos importante al final científica. De hecho, todavía sigue estudiando hoy en día porque una parte vital de la geología es, por ejemplo, el estuario que tenemos a lo largo de toda la reserva, que lo utilizan como modelo incluso en otra serie de países tan lejanos como en China. O sea, es una referencia al final no solo por las aves, sino también por las rocas y los sedimentos que hay en el propio estuario. No pensemos que esto que estamos hablando es solo para científicos o expertos. Personas como tú y como yo podemos venir también a hacer geoturismo. ¿Qué puede encontrarse una persona normal y corriente como yo que no sabe interpretar una roca? ¿Cómo es una ruta con una persona común? Vamos a llamarlo así. Pues nosotros al final sí que es verdad que venimos del ámbito científico e intentamos, por supuesto, pues intentar amoldar todos los conocimientos que tenemos a un público, a todo tipo de público y en un lenguaje bastante pues, sencillo y adaptado a todos los públicos. No decís roca de cámara magmática, ¿no? No. Me ha encantado. No. ¿Qué es roca volcánica? Oye, fíjate que se va aprendiendo. Esto es muy importante. Sí. Entonces, intentamos. A nosotros no nos gusta que la gente se sienta tonta. Yo quiero que venir a una actividad y que me cuenten cosas y decir, ostras, esto ya me suena. En plan, cosas como Pangea, algo me suena, algo de los dinosaurios, algo de la extinción de los dinosaurios, una roca caliza, una roca arenisca. O sea, son términos que tenemos ahí un poco por detrás en nuestro cerebro e intentar recordarlos. Entonces, contar historias. Nos gusta contar al final historias, un poco de lo que estamos viendo y lo intentamos hacer de manera sencilla, porque al final viene todo el mundo. Viene familiares, venimos también con escolares, en grupos. Es para todo el mundo, esta visita. Efectivamente, ¿no? Sobre todo partiendo de que somos conscientes de que la geología es una ciencia muy abstracta, o sea, al final abarcamos y contamos historias de miles de millones de años, de rocas que al final solo unos ciertos expertos pueden saber ver. Incluso a veces como hay que tener un poco de confianza, quizás en el guía en el que cuando te está enseñando un fósil, un mineral, es el que te dice. O sea, nosotros tratamos de bajar todo. Al final, solo a nivel coloquial. Como dice ahora, al final, muchas de las personas que vienen, familias mayores, pues al final cuando han estudiado en EGB o en esas otras... la ESO, esas otras carreras al final. En el COU. En el COU y todo eso. Fíjate, la roca nos hablará del COU en algún momento. Efectivamente. Esos conocimientos al final los tienen, lo que pasa es que los tienen pues muy interiorizados quizás. Por eso al final ahora hablar de Pangea, basaltos, rocas, pues a ellos les viene ese clic a la cabeza y al final es esa la vía por la que entrar para impartir estos conocimientos geológicos y dar a conocer al final unos medios que quizás no se conocen ni se valoran tanto. Y Manuel, has dicho una cosa importantísima que creo que es fundamental, la diferencia entre una actividad, a lo que podría ser de turismo activo, a una actividad ecoturista con un guía certificado. ¿Qué supone el guía certificado y cómo marca la diferencia una actividad ecoturista de una actividad de turismo normal y corriente? Claro, al final los guías ecoturistas, los que estamos certificados, o sea, tenemos una serie de predisposición de valores con el propio medio. O sea, al final nosotros siempre partimos de una premisa, esto antes incluso de estar certificados por la CETS, de que al final se valora lo que se conoce. Y claro, o sea, al final cuando hablamos de geología, muy poquita gente sabe de geología. Al final geólogos nos promocionamos por año en 10, o sea, 11, 12. A nivel estatal. A nivel Euskadi, ojo. A nivel estatal, unos casi algo más de 100. O sea, por año. O sea, es una cifra... Que no son nada. No es nada. O sea, si lo comparas con otras carreras, al final estamos hablando de muy poquito geólogo. De hecho, nosotros decimos que somos una propia especie en extinción. O sea, bueno, dentro de lo que es nuestra propia ciencia. Y al final, partiendo de la premisa de que conocemos, valoramos lo que conocemos, nosotros entendemos que al estar certificados tenemos esta serie de valores y compromisos con respecto al medio ambiente. Al final, cualquiera, y sabemos de muchas zonas, por aquí hay una cosa llamada expolio. O sea, que al final... guía certificado o no guía certificado. Ya empezamos fuerte. Es esto de que al final la gente, cuando ve una roca, un mineral, un fósil, se piensa que se la puede llevar a su casa. Hablemos de esto, que es muy importante. Buenas prácticas para hacer una ruta de geoturismo y ser un perfecto ecoturista. ¿Cuáles serían buenas prácticas que podríais comentarnos? Pues a ver, también cogiendo un poquito la anterior pregunta, al final nosotros conocemos los rincones del territorio, somos los mejores embajadores de esta tierra, que es Urdaibai, y entonces pues podemos un poco diseñar esta ruta, esta experiencia de ecoturismo, de geoturismo en este caso, de una manera pues, más atractiva para la gente que nos viene. Entonces, las buenas prácticas, como conocemos el territorio, y aunque seamos geólogas y geólogos, entendemos que la geología siempre está ahí, está inamovible, las montañas pues, se mueven, pero les cuesta moverse durante unos cuantos millones de años, pero entendemos, por ejemplo, los animales, los periodos de cría, de migración, eso las aves, pues las entendemos, las comprendemos y las conocemos. Entonces sabemos que si queremos hacer una ruta por el medio de estuario, por ejemplo en barco,
No podemos hacerlo en una serie de meses porque están de cría, no hay que molestarles a las aves, porque al final aquí estamos en el estuario de Urdaibai, que es un santuario de aves también. Entonces, tenemos que entender un poco los ciclos vitales de la biodiversidad para conocer la geodiversidad. También, qué buenas prácticas que tenemos. Decís del expolio. Del expolio, por ejemplo. No puedo llegar yo aquí y ver un fósil, que ahora me contaréis cómo reconocer un fósil en la naturaleza y meterme en el bolsillo, pero que ni un fósil ni una roca porque vea que brilla y es muy bonita, ¿no? Efectivamente. Ayer, por ejemplo, que estuvimos con nuestros compañeros grabando, sí que estuvimos comentando cómo se diferencia un fósil. Lo primero, el color. Se nota por la diferencia de color. Y luego ya cuando empiezas a tocarlo, notas que la roca es como más rugosa, mientras que el fósil es muchísimo más suave. Entonces, ¿por qué no hay que coger...? Perdón, no voy a hacer golpecitos. ¿Por qué no hay que coger rocas o fósiles que están dentro de un afloramiento, de un yacimiento de rocas? Si está caído por la erosión marina o por el viento, bueno, se puede caer. ¿Por qué? Porque al final este tipo de elementos de la geología son como capítulos en un gran libro de la historia de la Tierra. Tú si estás leyendo un libro y de repente te arranco una página del libro y te lo tiro, pierdes el contexto de la historia. Entonces, expoliar, arrancar fósiles o minerales o rocas de un yacimiento, un afloramiento importante. Prácticamente en Urdaibai tenemos un patrimonio geológico que se debería conservar, pues es atacar a nuestra historia, destruirla, y si nos olvidamos de nuestra historia estamos condenados a repetirla. Y sobre todo, ¿por qué? Porque si tú estás estudiando un fósil, una roca que te habla de un cambio climático pasado y cómo los organismos en aquel momento pudieron adaptarse a ese cambio climático, tú puedes aprender de ellos. Y hoy en día está muy en boga con la crisis climática que estamos viviendo actualmente. Y si os lleváis los fósiles, no se pueden estudiar y en consecuencia no podemos aprender y en consecuencia vamos a repetir, como decía Bárbara, los mismos errores. Así que, por favor, los fósiles en su lugar donde los hayáis visto. Porque también observarlos es parte importante de esta experiencia. Cuando vamos caminando por una montaña, por un sendero, por esta reserva, decía Bárbara, a la hora de tocarlo, que cómo se diferencia. Pero ¿en qué nos tenemos que fijar para disfrutar no solo de fósiles, sino también de variedades de roca, de diferentes materiales? ¿Qué 4 o 5 detalles podéis recomendar a alguien que venga a hacer la visita, además de guiada? Pues después de vuestra maravillosa visita guiada, ¿en qué se puede ir fijando? Al final, una premisa que siempre nosotros utilizamos es que la geología es mucho de colores. O sea, los colores nos enseñan desde que somos pequeños y la geología, al final, con el paso de los años de experiencia, nos damos cuenta de que diferentes rocas se pueden diferenciar con diferentes colores. Por ejemplo, una caliza, lo habitual en Urdaibai, excepto en una zona determinada, es ver que una caliza sea de un color gris. Ya empezamos con lo de en una zona determinada. En una zona determinada, claro, que ya comentaremos. ¿Veis por qué es importante lo del guía? Porque nos cuentan primero algo, pero luego hay que traer matices. Tiene razón. Al final ya has visto que estamos rodeados de montañas que están totalmente cubiertas por vegetación. En los últimos años hemos visto que la biología, los árboles, dependen mucho de su suelo, de la geología. Entonces, aquí tenemos un maravilloso encinar cantábrico típico de la cordillera cantábrica que está totalmente cubriendo todos los montes de Urdaibai. Y el encinar solo crece en calizas. Entonces, prácticamente Urdaibai es caliza. Pero luego cuando estamos mirando en el estuario, cuando está la marea baja, vemos esos sedimentos arenosos típicos de las playas y ya nos está dando otro tipo de información. Eso es. Luego, por ejemplo, en otros lugares de la Reserva de la Biosfera, Imanol, se encuentran rocas verdes. Se encuentran rocas verdes, que son un tipo de basalto, es un tipo de roca volcánica. La esmeralda, no hagáis expolio. También vemos, como estamos en un estuario, tenemos una zona de mezcla con ríos, pues tenemos sedimentos arcillosos que suelen ser de color rojizo, debido a que tiene un poquito de hierro. O sea, estas cosas nos suenan, no son nuevas. Entonces, es simplemente poner en valor, describir. Igual parecemos el capitán obvio cuando comentamos el paisaje de Urdaibai a nivel geológico, pero intentamos no salirnos demasiado de... No, pero es necesario, porque como digo, todas estas cosas, en una actividad turística normal, incluso de turismo activo en el que haga la gente trekking o una ruta, te las pierdes. La gran diferencia y lo que me gustaría a mí poner el valor, y por eso estamos haciendo este podcast, Soy Ecoturista, y es tan importante, es buscar esas visitas guiadas certificadas, como es las que podéis hacer vosotros o que se pueden hacer en Urdaibai, en las que entendemos qué hay detrás y qué historia nos cuentan estas rocas. ¿Qué historia nos cuentan las rocas de Urdaibai? ¿Qué nos cuentan de este lugar? ¿Qué ha pasado aquí en esos miles o millones de años? Resumido. Muy resumidamente. Muy ¿Qué hemos tenido aquí? Porque podemos remontarnos casi, he leído, no sé si será verdad, hasta el meteorito que mató a los dinosaurios. Porque hay y más. A ver, ¿qué nos cuenta Urdaibai y su roca? Urdaibai, al igual que el País Vasco, prácticamente el 90 y pico % de lo que tenemos aquí son rocas. Calizas de color gris, arrecifales, es decir, están formadas en un arrecife de coral y bajo el nivel del mar. Las calizas siempre se forman bajo el nivel del mar o en lagos, sin más. Es marino todo. Entonces, prácticamente tenemos eso, grandes arrecifes de coral.
de cuando... Me estás diciendo que el País Vasco era un arrecife de coral antes. La gran mayoría, pero Urdaibai mayoría. sobre todo. Entonces lo que tenemos aquí, lo que nos cuenta la historia, si nos vamos en una máquina del tiempo, veríamos que Urdaibai estaría bajo el nivel del mar, la península ibérica no sería península, sería todavía una isla, no estaría ni siquiera junta con Europa, y entonces aquí habría un gran mar con unos grandes arrecifes, con unos bichos, con unos fósiles impresionantes Bonito, que se ven muy bien en las montañas. Y de repente tú me dices, pero Bárbara, estamos viendo unas montañas que, a ver, no es que tengan miles de metros, pero son bastante altas. Hombre, miro aquí alrededor y digo, hay montaña. Me cuesta imaginar que este era un arrecife. El País Vasco está rodeado de montañas y son muchas de estas montañas son arrecifes de coral. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues como se formaron cuando Iberia todavía no estaba unida a Europa, ¿qué es lo que hay entre España y Francia? Unas montañas muy importantes, los Pirineos. Entonces lo que pasó es que estas dos placas tectónicas, la placa ibérica y la placa europea, bueno, ahora asiática, por ser más técnicos, más científicos, chocaron, y al chocar lo que hicieron fue, todos estos materiales subieron, y todos estos materiales, que los arrecifes de coral están pues, a unos 100, 200 metros de profundidad bajo el nivel del mar, o sea, son marinos, pues ascendieron hasta los 300 metros que tienen muchos de los montes que tenemos aquí. Entonces es una cosa loquísima que entiendo que cuesta ver, que lleva muchos millones de años, pero explica por qué en nuestras montañas del País Vasco tenemos fósiles en montañas altas, por ejemplo, los parques de Urkiola o de Gorbea. Claro, ¿veis la importancia? Como decíamos, es que no me canso de repetirlo, de hacer una actividad ecoturista con un guía certificado. De repente te explota la cabeza porque dices, el País Vasco era antes arrecife de coral y por eso podemos encontrar fósiles de qué tipo en las montañas, fósiles marinos podemos encontrar. Efectivamente. Y cuando se formaron fue en la misma época que los dinosaurios. Ajá. Y me preguntarás, ¿aquí hay dinosaurios, Bárbara? ¿Hay dinosaurios en el País Vasco? A ver, Imanol, vamos por partes. Imanol es el experto, le encantan los dinosaurios. Ajá. O sea, le encanta una película muy famosa que habla de dinosaurios. A mí y a millones de personas. Soy fan, entonces, como fan de Jurassic Park, Imanol, dime que hay dinosaurios en el País Vasco. Pues desgraciadamente no. O sea, de hecho, no hay la posibilidad ni siquiera de estudiar ningún tipo de resto, ni de huella, ni de fósil, ni de nada. ¿Y por qué? Parece que hay alguna pequeña traza. Sí. Más vinculada con la migración en una zona cercana a Urdaibai, o sea, no está justo dentro de la reserva biosfera, y no hay precisamente por lo que explica Vara. Al final, en la época de los dinosaurios, todo Urdaibai, todo Euskadi básicamente estaba bajo el nivel del mar, y entonces, pues, hoy en día ya sabemos que los dinosaurios están totalmente emparentados con las aves, y aves acuáticas no existen en la actualidad, complicado. Y dinosaurios no son un tipo de familia, efectivamente. O sea, no son ni voladores, ni tampoco había marinos. Por lo tanto, aquí no tenemos ningún tipo, desgraciadamente, como digo, de fósil, ni de traza, ni de nada. O sea... pero sí que, vamos a ver si esto es... Internet es muy loco, como sabéis a veces, pero yo he leído que lo que hay es un material que algo tiene que ver con los dinosaurios, que es iridio, que se encontró por aquí. ¿Por qué se relaciona el iridio? ¿Qué es el iridio y cómo se relaciona con los dinosaurios? El iridio al final es un mineral que no existe como tal en nuestro planeta. Es un mineral que solo aparece aquí debido al impacto de diferentes asteroides o glóbulos meteoríticos. Es decir, es un mineral de fuera, del espacio, extraterrestre. O sea que en el País Vasco hay minerales extraterrestres. En el País Vasco hay minerales extraterrestres que tiene su relación con que hace 65 millones de años vino un bólido meteorítico, impactó en la península de Yucatán en México y levantó una nube de polvo y de roca y de tantos minerales que se esparció a lo largo de todo el globo, y parte de ello, gran parte de este iridio cayó en diferentes zonas de Vizcaya, del País Vasco. Y por eso tenemos zonas donde se puede trazar, se puede hacer estudios vinculados con este mineral. Qué maravillas. Es que veis, es que por eso hay que venir con Imanol y con Bárbara y con otros guías. No me voy a cansar de repetirlo en este podcast. Pero pongamos que en el caso estamos de paso, no venimos con vosotros. Para la gente que venga rápido, que no hay que venir nunca rápido a estos lugares, hay que venir a disfrutarlos, pero imaginemos que estamos de paso. ¿Cuál es vuestro top 3 de lugares que hay que visitar y no perderse en Urdaibai? ¿Y por qué? Rápido, ¿por qué? Lugar y por qué. Top 3. Aquí en Urdaibai, bueno, que sepáis, aquí tenemos una roca ornamental, es decir, que se utiliza para edificios, para portales, para todo, que es súper famosa, que es el rojoreño. Es una caliza roja con fósiles blancos que solo se extrae aquí. Se extrae desde que vinieron los romanos en el siglo I después de Cristo, lo llevaron a todos los sitios, está en el Vaticano, en los edificios de Nueva York. Es súper famosa, es la caliza rojoreño.
y sobre todo se extraen las canteras de Gautegi, Zarteaga y Ereño, y es una maravilla ir por el pueblo, ver todas las casas construidas por esa roca ornamental maravillosa, visitar las canteras del siglo pasado, vamos, prácticamente están casi intactas. Eso uno, es como la zona... ¿Es top 1? Top 1 es de geología, es lo mejor. Y luego también, por ponerme un poco pues, la parte de la margen derecha de Urdaibai, tenemos un pueblecito marinero que es el Anchove, que es una maravilla, y está sobre materiales flis. Esto del flis aquí... ¿El flis aquí, no es lo de echar agua? Sí, un poco. También. Eso diría mi abuela, Vale. el flis. El flis al final es una formación geológica aquí muy conocida en el País Vasco, una formación sedimentaria con alternancia de capas, con muchísima inclinación, y esa inclinación que le da a las capas da resultado deslizamientos de ladera muy, muy peligrosos. Que aquí en el País Vasco construimos donde nos da la gana y a una inclinación terrible. Y encima, al lado de ese flis del Anchove también tenemos el Cabo Goño, que es un gran arrecife de coral de 300 y pico metros, maravilloso también. Y mi top 3 también sería... pues por ejemplo, al lado también del mismo Anchove, al otro lado, tenemos una playa, que estamos llenos de playas, sería la playa de Laga. ¿Por qué? Por dos cosas principales. Uno, porque tiene uno de los pocos ecosistemas dunares que tenemos en Vizcaya. Los ecosistemas dunares, aunque los veamos ahí con su arenita, con sus hierbitas y nos parezca un poco feo, porque parece un poco feo, es muy importante porque lo que hace es evitar la erosión de nuestros acantilados con las avenidas del mar. O sea, eso uno, la playa de Laga, que está prácticamente al lado del Anchove, en el municipio de Ibarranguelu, por el ecosistema dunar. Y también porque presenta, lo que hemos estado hablando al principio, unas rocas volcánicas muy interesantes que se formaron, bueno, pues cuando hay una cosa en la historia de la Tierra que se llama el supercontinente Pangea, que es cuando todos los continentes estaban unidos y empezaron a fragmentarse. Y las placas tectónicas, cuando se mueven, pueden producir un poco de vulcanismo submarino. Entonces ahí tenemos un tipo de roca basáltica en medio de la playa de Laga ahí. Y bueno, yo siempre digo, está muy bien explicar las cosas, pero el hecho de que estás aquí en la costa del País Vasco, estás bañándote y sabes que detrás de ti en tus acantilados estás al lado de unas rocas que te cuentan una historia súper interesante, a mí me parece lo mejor. Y lo que me gusta sobre todo es contárselo a los demás y la gente flipa, se le ponen así los ojos abiertos de par en par y es lo que nos gusta al final hacer, el transmitir. Bueno, yo creo que con este top 3 es espectacular. Y Manolo, te voy a pedir por tiempo más que nada, ¿cuál es tu top 3 Treves espectacular? Me gusta que hemos tenido playa, hemos tenido montaña y una cantera, o sea que tenemos de todo. Pero ¿cuál sería tu top 3, Manolo? Yo mi top 3 coincido con Barra en que el primero sería el de Ereño, porque al final la caliza roja, rojo Ereño es internacional, o sea, y estar en las propias canteras de Ereño y Gautegi y Zarteaga es una vista maravillosa. El segundo sería un pequeño museo de rocas industriales que tenemos en Murueta. Al final ahí está todo panelado y diferentes rocas que te hablan de la historia geológica de todo Euskadi y lo tenemos oculto en un bosque ahí en Murueta. Y mi top 3 sería en este caso, por reivindicar una vez más, hay una pequeña playa que es la playa de Ondarchape, en Mundaka, donde si uno quiere ver fósiles con guía certificado, eso sí, para verlos bien, o sea, es una zona con un arrecife muy pequeñito, pero que está lleno de vida fósil y que es maravilloso, la verdad. Qué maravilla. Gracias, Imanol, gracias, Bárbara, por este viaje rápido por la historia a través de Urdaibai y del País Vasco. Ha sido un gustazo, de verdad, ha sido muchísimas gracias. Y cuando quieran hacer geoturismo, aquí esperáis a la gente, ¿no? Imagino. Por supuesto. Por supuesto, Guillermo. Así que nada, darte las gracias a ti. Bueno, sí. Pues nada, pues vendrá la gente, los ecoturistas. Venid, porque ya habéis visto lo que se puede aprender si venís con un guía certificado. Podéis aprender que aquí no hubo dinosaurios, sino que hubo en el País Vasco un arrecife, que el País Vasco estaba sumergido, que la península ibérica no era una península, que era una isla, y que gracias a estas explicaciones podemos aprender de nuestra historia, sobre todo también, como decía Bárbara, para no repetirla. No hagáis expolio de rocas cuando vayáis a hacer actividades de geoturismo y buscad siempre un guía certificado. Soy Guillermo Martínez, esto ha sido el podcast de Soy Ecoturista. Nos vemos. Chao. Esto es Soy Ecoturista.